Ahí está, ahí arrancó. Bueno, el plan que tenemos para hoy es la primera parte de memoria. Son 2 clases de memoria y después quedan 2 clases de file system. La primera de memoria es casi todo hardware. Vamos a ver todo el hardware de cómo implementa en detalle el procesador, puntualmente todos los mecanismos de traducción de direcciones y todo ese asunto. Y la clase que viene, capaz por lo menos para mí es más entretenido, porque ahí vamos a ver cómo el sistema operativo usa eso para distintas cosas. Una tiene que administrar la memoria que tiene disponible para ir dándose los programas, tiene que administrar el espacio libre que tiene, y también vamos a ver cómo funciona malloc. El malloc de C, del C que conocen ustedes que están haciendo de los TP, vamos a ver una posible implementación de cómo funciona eso, también en detalle. Pero vamos con esta cuestión. Están viendo, ¿no?, la diapositiva ahí. Joya. Bueno, estas diapositivas las tenemos que refinar un poco, porque son muy verbosas. Así que muchas diapositivas las voy a ir pasando más o menos rápido y les voy a ir contando porque me quiero detener en lo importante. Así que capaz, inclusive terminamos más antes la cosa. Pero ustedes estudienlo, léanlo tranquilo, y también les recomendamos que lean el libro de Dalling, uno de los 2 que recomendamos, no el Free Easy Pieces, el otro. Porque ahí más o menos también, muchas cosas acá, inclusive van a ver que las fotitos, muchas las sacamos de ahí. Esto es lo que voy a pasar rápido. Ustedes ya más o menos saben lo que es una memoria, que es una especie de array de bytes implementado en hardware. Principalmente es una abstracción. Así eran las memorias antes, si a alguno le interesa el contexto histórico. Yo he visto que Mariano, el otro profesor, el titular de la materia esta, tiene una de esas. Son súper chiquitas esas arandelitas que están ahí, pero cada una de esas representaba un bit, y depende de cómo se orientaba el magnetismo de cada una de esas arandelitas, se guardaba la data ahí. Obviamente que ahora no son nada que ver ahí, haga eso, ahora son principalmente con transistores y capacitores, depende del tipo de memoria que sea. Seguramente ustedes lo estudiaron en algún lugar, pero siempre es buena esto porque una representación gráfica de lo que terminan siendo, que son grandes matrices de bits que se organizan siempre en bytes, porque alguna vez ha habido confusiones de si se direcciona por bit o si se direcciona por word, que serían tipo la cantidad de bits que usa el procesador, de 32 de centímetro. Bueno, universalmente, siempre que hablemos de direcciones, porque vamos a hablar mucho de direcciones en la clase esta, una dirección hace referencia a un byte específico, o sea, 8 bits dentro de la memoria. Puede que estén alineados o no, capaz que habrán escuchado eso en arquitectura del computador, pero todas las direcciones van a hacer referencia a un byte específico, o sea, a 8 bits. Y si tenemos un array de enteros, por ejemplo, van a ir avanzando de a 4 las direcciones, porque vamos avanzando de a 4 bytes, porque un entero tiene 4 bytes. Eso está bueno aclararlo al principio por las dudas, pero bueno. Los early days, ya hablamos mucho de los early days, lo pueden leer, ya saben lo que es la multiprogramación. Esta foto creo que la tenemos en todas las diapositivas. Esto más o menos lo que también dibujamos varias veces en el pizarrón, y también en otros de los videos esto debe estar apareciendo, que cada uno de los programas siente como que está solo y más o menos ve una estructura más o menos parecida a esa. Capaz que el código del programa está arriba, capaz que está abajo, eso cambia, pero siempre más o menos hay una zona que es el stack para las variables locales, una zona para el heap, que es donde se van poniendo las cosas que obtienen con malloc, y el código del programa. Y lo importante era que muchos programas tienen que poder más o menos convivir dentro de una única memoria física, porque la memoria siempre es física. La memoria física es una matriz grande donde se termina mezclando todo con todo. El hardware le va a dar un poco de orden a esa mezcla de todo con todo. Siempre que decimos address space, estamos hablando principalmente de... Bueno, no está bien dibujado acá, pero serían las direcciones, el espacio de direcciones. Ahora vamos a ver direcciones virtuales o direcciones físicas, pero todas las direcciones posibles conforman el address space, que también supongo que lo habrán escuchado en algún momento. Después,
cuál es la técnica que usa el sistema operativo para poder tener varios de estos al mismo tiempo. El sistema operativo podría tenerlos todos directamente en la memoria física, un mapeo directo, y organizarse así, y que cada programa de alguna forma escriba donde corresponde. Pero lo que hace es agregar esta capa de virtualización y hace que cada programa piense que está solo. Eso es lo que venimos hablando siempre. Y dentro de la memoria, lo que también dijimos varias veces es que cada programa solamente ve su propio espacio de direcciones. El address space que decíamos acá, el programa siente que está solo. Si ustedes con un programa en C o cualquier cosa tratan de investigar jugando con punteros otras direcciones de memoria, nunca van a encontrar la memoria de otro proceso, por ejemplo. Eso estaría muy mal, sin problema de seguridad, y la virtualización hace que ustedes nunca puedan llegar a memoria de otro tipo. Ustedes solamente van a ver su memoria, y la magia de cómo se hace eso la hace el hardware, y es lo que vamos a ir viendo en la clase esta. Después, el tema es que para hacer eso lo tiene que hacer el hardware, porque tiene que ser bien eficiente. Cada acceso a memoria tiene que estar controlado por el hardware. O sea, cada acceso a memoria tiene que estar controlado. Y para que funcione rápido, el hardware lo tiene que hacer. Si no, tendría que estar el sistema operativo por cada una de las operaciones que ustedes hacen en su programa compilado, tendría que estar intercediendo. No sería eficiente. Igual también hablamos varias veces, creo que en la segunda clase, la que dimos en la facultad, todo este mecanismo también va a incorporar protección para que justamente no se pueda leer la memoria de otro proceso de ninguna forma. No se puede ni ver, ni acceder, ni nada. La protección de memoria es justamente eso, los controles que el hardware impone y que el sistema operativo puede configurar. Vamos a tratar de llegar a algo así, eficiente y flexible, que el sistema operativo pueda configurarlo como sea y que sea muy eficiente. Y más o menos esto es lo que termina pasando. Y esto un poco lo hablamos antes. El actor principal en todo este asunto es el MMU, el Memory Management Unit, que si bien ahí está bien separado, en realidad es parte, en los sistemas, en los procesadores modernos, está adentro del chip del CPU. Antes creo que era un chip aparte donde el CPU se conectaba al MMU y el MMU se conectaba a la memoria posta. Pero si se ponen a fijar acá, y esto creo que tengo para anotar. A ver. Activar el lápiz. A ver. Sí, me parece que esto funciona. Sí, ahí puedo marcar cosas. Ahí está la dirección virtual. Esto vendría a ser la dirección virtual. El CPU, siempre que el CPU emita direcciones, va a emitir direcciones virtuales. Si ustedes agarran un puntero y hacen print line del puntero ese, lo que están viendo no es una dirección física, sino que es una dirección virtual. La magia la hace el MMU, y lo que termina saliendo por el bus físico es la physical address. Este es el bus físico de la máquina posta. Y acá termina en la memoria física de la computadora. O sea que el CPU como que tiene esta capita que no puede acceder nunca directamente a la memoria física de la máquina. El sistema operativo lo que va a hacer es setear el MMU, y es como que se setea a sí mismo, y después el sistema operativo mismo usa direcciones virtuales, pero como sabe cómo lo seteó, puede hacer algunas magias. Es medio complicado el tema, pero el sistema operativo puede ir de virtual a físico y de físico a virtual. De virtual a físico es automático, lo hace el hardware, pero si quiere hacer una transformación al revés, esa sí la hace en software cuando tiene que calcular, cuando quiere configurar el MMU, bueno, tiene que tener una dirección física, y ahí va a ser el cambio al revés. Pero esos detalles son más fáciles si los ven en el código del XB6, por ejemplo. Quizás la clase que viene veamos algún ejemplo de eso. Lo importante hasta acá, para lo que vamos a hablar, es que el sistema operativo, el rol que tiene acá es configurar el MMU, y una vez que lo configuró, van a ver, lo vamos a ver en varias cosas, eso funciona solo. Después el CPU funciona con direcciones virtuales y se hace toda la magia automáticamente. A partir de acá, creo que la última referencia que vamos a ver hoy del sistema operativo, todo el resto va a ser del MMU para abajo, cómo hace toda esa magia. Lo que dice ahí, setear el hardware, y después gerenciar la memoria, saber de la memoria física qué lugares disponibles hay, y todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. Intervenir de forma criteriosa, como dice ahí, para mantener el control sobre la memoria. O sea, todo eso lo hace el sistema operativo, pero ahora vamos a ver el hardware cómo hace. Esa translation que está acá
Este vendría a ser el MMU, si quieren, MMU. El procesador manda direcciones virtuales, las direcciones virtuales, si son válidas, llegan hasta la memoria física, pero también, si se acuerdan, tenían la parte esta de chequeo de permisos y todo eso. Si están tratando de acceder a una dirección inválida, lo interesante es que a nivel conceptual, todas las direcciones virtuales son direcciones válidas, porque ¿qué es una dirección válida? Es un número de 32 bits, o 64, si están en 64 bits. Que sea un número válido, o sea, simplemente con ser un número ya está, ya sos una dirección que sirve. Eso no es suficiente, o sea, esa dirección puede estar no mapeada a ninguna dirección física, o sea, van a ver que la mayoría, de hecho, de esas direcciones no están mapeadas a ningún lugar. Si sí están mapeadas, llega hasta la memoria física. Si no están mapeadas, da una excepción. Eso también lo hemos visto en el futuro. Si les gusta la matemática, esa es una versión matemática de todo el asunto que les expliqué. Y ahora ya vamos a ver, a lo que queremos llegar es a este. Este es el más importante, memoria paginada. Porque eso es lo que se usa en los sistemas operativos modernos, casi exclusivamente, pero vamos a ir yendo primero por Base and Bound, memoria segmentada, que son dos cosas más viejas, y vamos a llegar a memoria paginada, y de ahí vamos a ver varios ejemplos, y cómo se implementa en x86, e inclusive algunos ejemplos de parcial sobre memoria paginada, porque es lo más interesante. Sí, creo que está hablando del Base and Bound, que no tenía mucho, vamos directamente, esto cuando estudian léanlo, pero es más fácil si lo vemos como dibujito. Base and Bound es súper simple, cómo se hacía una traducción virtual. De hecho, si ustedes saben cómo funciona el paginado y segmentación y todo, acá retrocedan un poco, olvídense lo que saben, porque estamos en los 50, acá es una cosa mucho más simple. Una dirección virtual, para transformarse en una dirección física, se basaba en dos registros. Principalmente se basaba en un registro, para garantizar seguridad. Pero el procesador tenía un registro, y el registro, recuerden, es simplemente una memoria chiquitita. De la misma forma que están los registros de propósito general, están los registros de control, había un registro que se llamaba base. Y el registro base se agarraba a la dirección virtual y se le sumaba a lo que sea que estuviera en base, y eso era la dirección física. O sea que si se pone a pensar en este contexto de Base and Bound, la dirección virtual no era mucho más que un offset. O sea, el base terminaba representando el principio de una región de memoria, eso que está ahí, que acá bien dice base, y el virtual address es qué tanto nos desplazamos dentro de esa dirección de memoria física. O sea que era básicamente eso. Y como mecanismo de seguridad, para que no nos pasemos y que este programa no se vaya a cualquier lado, había un límite. El límite simplemente decía cuál era lo máximo que podía llegar el offset. El offset no podía ser más grande que eso. Y la idea era que si uno iba cambiando el base y el bound, uno podía poner distintos programas en distintos lugares de memoria, y el programa no tenía que saber exactamente en qué lugar de la memoria física estaba, sino que el procesador le generaba esa ilusión. Y el bound era para que uno no se pase de largo y le escriba en el otro programa. Creo que es bastante simple la idea. Lo que ve el procesador es esto. El procesador ve un cachito de memoria virtual directamente, pero la memoria virtual en realidad es un cacho de memoria física, en este caso contigua. Si se pone a pensar, no hay forma de hacer muchos cachitos ni nada. Esto es un cacho contiguo. Un programa es un cacho de memoria contigua. Y los programas en los 50 eran simples, no tenía mucho, no tenía stack. Bueno, si tenía, lo tendría implementado de alguna forma, pero el programa necesitaba un cachito de memoria y se lo colocaba ahí. ¿Más o menos se entiende esto? A partir de esto, medio que empiezan a surgir las ideas que vamos a ir avanzando para las otras cosas. Bueno, y eso se usaba en esta máquina, supuestamente. Yo le creo a Mariano que esta máquina usaba ese tipo de segmentación. El paso siguiente, sí, vamos a una pregunta primero. No sé quién fue. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultar, ¿esto es la implementación de la MMU o la implementación de este TMU? Ni siquiera se llamaba MMU en esta época, pero si alguien lo tuviera que implementar esta cosa es todo un algoritmo en hardware, si querés, y este hardware sería conceptualmente parte de la Memory Management Unit. La parte del hardware que administra, hace las traducciones, haría esto en este caso.
no creo que hubiera mucho nombre y nomenclatura en los 50. MMU es un término más moderno. Que sí aplica esto de segmentación y paginado, los MMU modernos. No sé si iba por ahí la pregunta o... Sí, sí, está bien, gracias. No, quería ver eso. O sea, esto sería la MMU de hace 50 años. O Ponele, de la década sí, del 50. se podría implementar, sí, está bien pensarlo así. Gracias. ¿Y Alejo? Hola, ¿se me escucha? Sí. Mirándolo así, parecería como que se pueden pisar igual las memorias con este sistema. Si lo haces mal, se podrían pisar. O sea, la idea era que no se... O sea, si bien el sistema operativo y lo hace mal, pone otro proceso que el base está acá, el bound, esto es muy importante, no se entiende. Bound está acá, sí, tienen un cachito que se overlapean, y eso porque el sistema operativo lo hizo mal, o sea que no debería haber hecho eso. No es tan importante porque esto es más histórico que nada, o sea, después hay muchos mejores mecanismos de implementar esto, pero como bien vos decís, no hay una garantía de que no se solapen, simplemente con dos registros que no tienen mucha más lógica que esa. ¿Sí, Cristian? Sí, yo en base a esa pregunta. O sea, yo entiendo que no se pisan porque está el registro bound, que bueno, que te da la excepción y que bueno, por el cuadrado no se puede cargar. No, pero si los configuras más y los configuras a propósito que se overlapen, va a funcionar la cosa. Siempre está activo o el grisecito o el rojo. El sistema operativo en este caso los podría potencialmente cambiar. Cuando está el de arriba activo, cuando está base es esto y el bound es esto, puede escribir en toda esta parte que está acá. Cuando el sistema operativo cambia y dice que el base es esto y el bound es esto, se puede escribir en todo el área de acá. Entonces hay una zona como que se overlapean. Por eso no es tan importante esto, pero sí es interesante porque cuando veamos segmentación esto también sigue pasando y de hecho puede ser importante y a propósito que pase esto, pero sí, están bien encaminados, diría yo, en la intuición esa. Voy a seguir adelante con esto que es más interesante. Segmentación es una generalización de esto, básicamente. ¿Dónde se generaliza el asunto? En vez de tener dos registros, este y este, cuando tenemos segmentación vamos a transformar esos registros en una tabla. O sea, ahora va a haber una tabla y entonces vamos a tener muchos cachitos. Un mismo programa no está asociado a dos registros solos, sino que está asociado a una tabla entera, que es la tabla esta de segmentos. Y cada registro de esta tabla, que en general no van a ser muchos, por ejemplo, en este ejemplo son 4, va a hacer referencia a un base y un bound diferente para distintas partes del código. Ahora la dirección virtual es un poco más compleja, no es simplemente un offset y nada más, sino que la dirección virtual, si se fijan, si bien sigue siendo un número, se le interpreta como que tiene dos partecitas, ese número. Una parte se llama segmento y otra parte va a seguir siendo el offset. Antes era, si se fijan acá, no había nada, la virtual address era puro offset. Se llamaba virtual address, pero interpretamos que era puro offset. Acá solamente el final es el offset y una parte es el segmento. Y el segmento hace referencia a un índice dentro de la tabla esta. Por ejemplo, el segmento esto debe ser, me imagino que será 1. El valor que tiene acá. 1 porque este es el 0, el 1, el 2 y el 3. O sea que hace referencia al lugar ese. No sé cómo lo puedo borrar ahora eso, pero bueno. Entonces, diferentes direcciones pueden irse por distintos lugares del código. O sea, ya ganamos un montón más de flexibilidad. Si lo hacemos mal o a propósito, inclusive, podemos hacer que se solapen esas regiones y todo eso. Pero la lógica sigue funcionando. Inclusive acá, cuando agregaron segmentación, a esa tabla le agregaron data de acceso. O sea, ahora podemos decir que hay zonas que son segmentos que son solamente de lectura, y hay segmentos que son de lectura y de escritura. Típicamente uno de solo lectura va a ser un segmento de código, por ejemplo. Pero tenemos esa versatilidad ahora. Y después, depende del tamaño que tenga el bound, cada uno de estos puede llegar a tener un tamaño diferente. Inclusive, si piensan en el caso extremo, uno podría tener base 0 y acá todo F como el máximo posible. Si uno hace eso, tendría potencialmente un segmento gigante que ocupa toda la memoria disponible. Eso lo vamos a ver que lo
que tiene sentido. No sé cómo se borra. Ah, con esto se borra todo. Ahí está. Vamos a ir adelante con el tema de esto. Bueno, el segmentation fault es una nota de color. ¿De dónde viene? Viene de esto. O sea, cuando uno se pasaba de largo del segmento que podías escribir, el tipo de fault era un segmentation fault. El nombre ese se sigue usando para todo, ahora, básicamente. Aunque no sea explícitamente un error segmento, casi que se asocia segmentation fault a cualquier error de memoria o relacionado con protección de memoria. Acá está interesante porque acá muestra cómo conviven varios programas al mismo tiempo. Si ustedes se hicieron la idea de que dentro de un sistema operativo con muchos programas corriendo al mismo tiempo hay una sola tabla de segmentos, están mal. Siempre va a haber, si es un único procesador, va a haber una única tabla de segmentos activa, pero cada uno de los otros programas puede potencialmente tener su propia tabla de segmentos. El truco es que para poder cambiar que el procesador deje de ejecutar un programa y empiece a ejecutar otro usando este mecanismo, lo único que tiene que hacer es cambiar la tabla de segmentos y listo. Acá vemos el ejemplo ese. Que está en grisecito, imagínense que está activo, tiene activa en el procesador esta tabla de segmentos. Cuando el procesador quisiera ejecutar el otro proceso, lo que tiene que hacer es hacer un switch y cambiar la tabla de segmentos para que empiece a usar la otra. Y acá, dentro de la única memoria física, tenemos cachitos grises y cachitos blancos. Inclusive se puede hacer esto para que compartan memoria entre sí, los dos procesos. Se fijan, no es muy difícil hacer que dos procesos compartan memoria. Lo único que tienen que hacer es hacer que compartan el mismo segmento. Y para que compartan el mismo segmento, por ejemplo, acá compartirían un segmento de código que sea el mismo. Por ejemplo, si quisieran compartir una biblioteca o algo así, lo único que tienen que hacer es poner el mismo base en estos dos y el mismo bound en estos dos, y lo que termina haciendo es que terminan mapeando los dos a la misma región de memoria física. Eso se podría hacer con todo el segmento, con un cachito del segmento, depende. El sistema operativo justamente tiene versatilidad para hacer distintas cosas. Y acá hay 4, pero podría haber muchos más de esto. No necesariamente tiene que haber 4 de estos. Podría ser una tabla entera que haya muchos códigos diferentes, muchas regiones de código diferentes, y que diferentes partes del programa usen una parte del código y una parte de la otra. Esto también, en teoría, porque en la práctica segmentación quedó muy en desuso. Los procesadores nuevos, por ejemplo, RISC-V, creo que ni siquiera implementa segmentación. Lo único que implementa es paginado, que es lo que vamos a ver después. x86 tiene segmentación y paginado, las dos cosas, pero Linux no usa la segmentación, la tiene desactivada. Así que es más o menos también una cuestión histórica para que entiendan cómo es el asunto este. Y ahora memoria paginada, que es lo interesante. ¿Pregunta hasta acá? Vamos rapidísimo, está bueno eso. A ver cómo nos organizamos con esto. Esta es medio confusa, mucho no me gusta, pero esta ya se la mostré en algunas clases anteriores. La memoria paginada es simplemente agarrar el espacio de direcciones virtual entero, los 4 GB si es 32 bits, partirlo en páginas que son de 4K o 8, no sé por qué dice yo acá, típicamente son 4, ahora vamos a ver todo el ejemplo con 4. Hay una tabla intermedia que hace un mapeo y esas páginas de 4K se mapean de virtual a físico. Déjame ver si avanzo un poco. Capaz que acá podemos hacer un dibujito que se entienda mejor la cosa. Voy a ver si puedo compartir otra cosa. Sí, váyanme preguntando mientras tanto. No sé decir una pregunta o qué. Sí, pregunten, ¿eh? O capaz que está muteado. Bueno, no sé. Acá está la cosa. Vamos a hacer así. Este es un pizarrón virtual. A ver si puedo dibujar esto. Esta es la memoria física. Vamos a poner memoria física. Las direcciones no importan tanto. Y siempre la dibujamos como un rectángulo con una matriz. Ahora vamos a hacer un exceso de notación y vamos a asumir de que tiene una dimensión así. O sea, esto vamos a asumir que tienen 4 KB de ancho. O sea, cada una de estas tiritas
vendrían a ser 4K de datos. O sea, concretamente 496 bytes. Toda la memoria física va a tener estas páginas de 496 bytes, que por una convención no se suelen llamar páginas cuando estamos hablando de memoria física, se suelen llamar frames. Pero un frame es como decir una página física, medio que se usa, y yo mismo me voy a confundir y lo voy a decir a cada rato. Lo importante es que 4K no es una cosa que se definía como el base and bound antes ni nada de eso. Son 4K físicos, porque van a ver que toda la matemática de todo el asunto cierra con exactamente 4K. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es traducir memorias, direcciones de memoria virtuales. Vamos a poner que esta es una dirección virtual. 3, 4. Imagínense que la 000, porque es fácil, porque si no, no se entiende todo. Y esto lo queremos traducir a una que la voy a hacer con otro color. Vamos a poner todo con F ahora. 1, 2, 3, 4. Y digo 4 porque si se pone a pensar son 32 bits. Con eso alcanza. Importante, por si en el examen tienen que hacer transformaciones. Cada una de estas letritas equivale a 4 bits. Esa es la forma fácil de transformar de hexadecimal a binario o viceversa. Cada una de estas se arma en una tablita en el momento del 0 hasta el F de a qué equivale cada cosa y pueden traducir fácilmente, porque después vamos a ver qué tienen que traducir. Ahí. Después, la traducción, básicamente, esto que está acá en el medio vendría a ser la tabla que hace la traducción de las direcciones. Y lo que queremos traducir son páginas virtuales a páginas físicas, pero en realidad la página en sí siempre termina siendo el mismo pedazo de memoria. Lo que queremos hacer es cambiar la dirección de esto, que la dirección física, que vendría a ser la roja esta, del programa la veamos como la azul. Pero los bits que están acá adentro terminan siendo están en el mismo lugar y no cambia nada. No estamos toqueteando los datos. Esa es la clave de entender todo eso. La traducción de direcciones de virtual a física es traducción de direcciones, literalmente. No estamos toqueteando los datos. O sea que los bytes ahí adentro no lo estamos tocando. Si se pone a pensar un poco también, yo les dije que cada dirección, tanto física como virtual, hace referencia a cada uno de estos bytes individualmente. Este podría ser un byte. Un byte. Y cada uno de estos va a tener una dirección. Este está en la posición 0 dentro de la página, está en la posición 0, la posición 1, la 2, y así avanza hasta las 496. O sea que si piensan un poco, la dirección física y la dirección virtual y la dirección física van a tener parte en común, porque los bits menos significativos de esta dirección están haciendo referencia al offset, o sea, al desplazamiento dentro de la página en sí. Concretamente, si lo piensan un poco, si acá tenemos 4096 bytes, para direccionar este último cachito vamos a estar involucrando esta partecita de la dirección, y son 12 bits. Siempre los 12 bits del final de la dirección virtual van a ser los que direccionan el byte específico dentro de la página que está ahí. Y si se ponen a pensar, ¿por qué 12? Porque 2 a la 12 es 496. No mucho más que eso, la magia de la matemática. Todas las permutaciones, no sé qué posible, te permite direccionar eso. Y como yo le dije que tanto cuando lo vemos como página virtual, como página física, en realidad en la página siempre son los mismos datos, este cacho va a coincidir con este cacho. O sea que esta dirección estaría bien acá en lo que hice, sino que si esto fue una traducción posta y estamos hablando de que están haciendo referencia a la misma dirección, entonces acá lo había puesto mal al principio, y lo que habría que decir es que esta dirección necesariamente tiene que tener el mismo final, porque estamos haciendo referencia a la misma página, o sea, esto que está acá vendría a ser la dirección de esa. Está mal porque esto les da la idea de que sería la que está más arriba de todo. Bueno, imagínense que esto está bien, pero esa es la dirección física de esta posición que está acá, y dentro el offset vendría a ser el 00, o sea, estaríamos haciendo referencia a este valor que está acá. Eso sería de lo que estamos hablando. Es medio confuso esto, pero una vez que lo ven van a ver que es bastante simple. ¿Qué es entonces lo que tiene que hacer el MMU
para hacer la traducción, no tiene que tocar estos bits del final, sino que tiene que hacer una traducción de la primera parte. Tiene que traducir esto que está acá, lo tiene que traducir a alguna otra cosa. ¿Me siguieron más o menos hasta acá? Lo pongo de vuelta para que lo piensen un poco. Joya. Entonces, ¿qué se hace eso? Conceptualmente se dice que una tabla de páginas, que ya lo mencionamos varias veces. Pero ¿cómo se implementa esa tabla de páginas? Ustedes si lo hicieran en Python, capaz que se imaginan un diccionario, como un hash map, una cosa así. Eso en hardware es muy complicado de hacer. Lo que se termina haciendo es un array, básicamente. La tabla es así, tiene dos partecitas. Capaz que se imaginan que acá está la virtual y acá está la física. No, están equivocados. La dirección física, antes vamos a decir una nomenclatura. Esto que está acá, esto se llama el offset. O sea, el desplazamiento dentro de la página, y en ambos se llama igual. Entonces, ¿cómo se llama el resto de la cosa? Esto le vamos a decir Virtual Page Number. Lo podemos abreviar como VPN. No es una VPN de red, sino que Virtual Page Number. Algunas veces en el parcial, capaz que le damos una dirección y le decimos, en Intel, todas estas cuestiones, cuál es el offset y cuál es el VPN. Bueno, simplemente lo que nos tienen que decir que los últimos 12 bits son el offset y los primeros son el Virtual Page Number. Entonces, el ejercicio de traducir de virtual a físico es traducir Virtual Page Number a esto que no sé si tiene un nombre, pero podría ser Physical Page Number. Le podemos decir Physical Page Number. O Frame o algo así. Este nombre no sé si lo usamos mucho. Entonces la tabla esa es particular porque en realidad no es que tiene el mapeo directo, sino que usa, es un array, básicamente. Si bien lo dibujé como una tabla, la tabla esa es un array donde el offset, o sea, el desplazamiento dentro de esa tabla vendría a ser el VPN. VPN y pongamos tabla. Y el índice dentro de esa tabla es el VPN. O sea, que si nosotros tenemos, no sé cuántos bits eran estos, 1, 2, 3, 4, 5, eran 5. 1, 2, F3, 0. Supongan que tenemos ese VPN. Esto en realidad lo que es un puntero a una posición dentro de esa tabla. Ese número no está físicamente dentro de esa tabla, sino que esta tabla tiene todos los valores posibles y dentro de este registro lo que vamos a tener son dos cosas. Acá lo que vamos a tener va a ser el Physical Page Number, o sea, la traducción física, y acá vamos a tener data de permisos o configuración. Las páginas podemos aprovechar esta misma tabla para decir si se puede leer, escribir, si es solo del sistema operativo, si es del supervisor, todas esas cuestiones. ¿Qué tamaño va a tener esto? Según lo que vimos recién, tiene que coincidir con esto, o sea que eran 20 bits. Si hacen la cuenta, le va a dar 20 bits más 12 bits, le da los 32 completo. Y esto es generalmente variable, porque simplemente esto es metadata, después vamos a ver algunos ejemplos, pero aprovechamos para que los números nos cierren bien, solemos poner 12 bits de metadata, o sea, 12 bits de flags. Esto va a tener un montón de flags con distintas cosas. Importantísimo, esto no es el offset, porque el offset, como vimos antes, no necesitamos. El offset agarramos el de la original y simplemente nos desplazamos dentro de la página transformada. En la tabla no necesitamos que guarde el offset, sino que aprovechamos más o menos un cachito al final del registro para poner bits de acceso, y no mucho más que eso. No, este es un ejemplo, este es un ejemplo. No salió de ningún lado el número y del error que no salió de ningún lado, este número con el valor que tenga dentro de esto, que va a ser otro número también de 20 bits, tampoco tiene que tener ninguna relación. El sistema operativo es el que va cableando todo y va llenando estos valores con distintas cosas para definir la cosa. Sí, ¿pregunta? Sí, una consulta. Si tengo dos procesos que tienen, bueno, sus direcciones virtuales separadas, ¿no? Pero si genera la misma dirección virtual,
para los procesos, la traducción, ¿no caería en la misma memoria física? No, porque eso es importante. Cada proceso va a tener una tabla diferente. O sea que si vos tenés otro proceso, tendrías otra tabla, vamos a suponer que tenés. Claro, sí, yo digo otra tabla, pero el número de página física se estaría, por ejemplo, tenemos el otro proceso tiene la misma número de página virtual, Sí, el 12F30. llegaría al mismo lugar de la otra tabla. Y tendría un valor diferente acá. Tendría, ponerle, si este tiene, no sé, si este tiene, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Esto va a tener cualquier zaraza. 5, 4, 3, 2, 1. De hecho, se puede hacer a propósito, pueden coincidir para que compartan memoria. Cuando uno comparte memoria se suele hacer así, que compartan la página física con algunas cosas, pero normalmente no, normalmente cada página es diferente. ¿Se entendió, no? Eso. Sí, gracias. Entonces, y acá surgen varios problemas. Y después vamos a volver a la diapositiva. Si tenemos 1000 procesos, entonces eso implica que tenemos 1000 tablas. O sea, no hay una tabla dentro del sistema. Probablemente si es un solo CPU, haya una tabla activa, porque ese CPU es el que está haciendo las traducciones. Probablemente si tenemos 2 CPU corriendo distintos procesos, tengamos 2 tablas activas. Pero dentro de la computadora, en algún lugar de la computadora, tenemos que tener 1000 tablas dando vuelta por ahí. Si perdemos esta tabla, básicamente, perdimos el proceso. O sea, se rompe el proceso. O sea, que esta tabla tiene que existir físicamente dentro de algún lado. ¿Dónde están estas tablas? Primera cosa que podríamos pensar es dentro del procesador mismo, dentro del MMU. Bueno, no va a entrar. El procesador es chiquitito y no tiene tanta memoria, tiene algunos registros. Es medio difícil y medio paradójico, pero estas tablas se terminan guardando dentro de la memoria física misma. El sistema operativo tiene que controlar de que cuando asigna memoria no asigne memoria que está asignada a una tabla de esta, porque ahí se pisaría todo con todo. O sea, eso es medio confuso y es una de las dificultades de implementar sistemas operativos. La memoria física, además de tener los datos de los programas, tiene que tener los datos del sistema operativo, y parte de los datos del sistema operativo son estas 1000 tablas correspondientes a los 1000 procesos. Ese es problema 1, un montón de tablas tenemos. Después problema 2, que es alguno capaz que lo estuvo anticipando. Esta tabla tiene que tener una entrada por cada dirección posible. Como es un array, como no es un hash map, es directamente un array que lo direccionamos por el por el Virtual Page Number. Si tenemos 20 bits para el Virtual Page Number, tenemos que tener espacio para una tabla de este tamaño. Si se pone a pensar cuánta entrada va a tener esto, imagínense que cada entrada acá tiene 4 bytes. O sea, más fácil, 32 bits igual 4 bytes. Cada una de estas entradas de la tabla tiene 4 bytes, recuerden eso. Tenemos 20 bits para direccionar esto, 20 posibles valores, 2 a la 20 valores para meter en el índice dentro de esa tabla. Si hacen la cuenta de 12 a la 20, es un número enorme, y eso lo multiplican por 4 bytes. Si se bien la cuenta, da más o menos como 1 giga de memoria. O sea, cada una de estas tablas ocupa 1 giga de memoria. Ustedes van a decir, ¿cómo eso es posible? Y yo le digo, no es posible. Eso, algún truco tiene que hacer en algún lugar del sistema operativo para poder comprimir de alguna manera estas tablas para que terminen entrando. Si no, no funciona el asunto. Y ahora vamos a ir avanzando con las diapositivas, vamos a ver cuál es el truco para comprimir las tablas estas. Pero voy a volver a las diapositivas, si encuentro el mouse, porque tengo los monitores medio desarmados. Me siguieron en toda esa explicación, ¿no? Joya. Por eso ahora debería ser un poco más fácil. Sí, pero voy respondiendo a la pregunta esa. No encuentro dónde quedó ese. Sí, ¿cuál es la pregunta? No entendí por qué necesitarías redireccionar todas las direcciones de memoria y no solo las que necesitas. O sea, hiciste la cuenta con el total, digamos. A la larga vamos a ver que el secreto es que vamos a direccionar solo las que necesitamos. Pero como de la forma que expliqué el algoritmo de recién, donde el índice de la tabla te dice, entras por el índice, o sea, el BPMN es un índice dentro de una tabla, para que la cosa funcione tendrían que tener
tantas entradas como índices posibles. El mecanismo de compresión, en realidad no es un mecanismo de compresión, es hacer lo que decís vos, es de alguna forma dejar lugares vacíos, pero simplemente dejando lugares vacíos para que siga funcionando la indexación, serían lugares vacíos, pero la tabla tendría que seguir siendo grande. Si solamente usás el BPMN 0, imagínate un programa que usa el BPMN 0 y el BPN FFF, o sea, usa una entrada abajo y una entrada arriba. Como lo expliqué yo, la tabla va a estar vacía en el medio, pero tiene que seguir siendo una tabla. Para llegar al de arriba es simplemente el desplazamiento dentro de esa tabla. Vamos a ver que no es exactamente así como funciona en la realidad. Lo optimiza para poder sacar todas las cosas que están en el medio y hacer una tabla chiquitita. Pero no sé si explica eso, si no, avancemos y capaz que queda más claro con la implementación posta de cómo funciona esto. ¿Dónde está el coso este? Ahí está. Bueno, y lo importante de esto, nos detenemos tanto en esto porque este es básicamente el mecanismo casi exclusivo que se usa en la actualidad. De hecho, XV6 no implementa segmentación, implementa solo esto, y Linux no usa segmentación, usa solamente esto. Esto es lo que le dije yo recién. Acá tenemos dos direcciones virtuales, por ejemplo, donde está parte es el offset, parte es el... ¿Se está viendo bien? Todo sí. Parte es el offset, parte es el número de página, acá le llama directamente número de página. Recuerden esto, el número de página es simplemente para entrar la posición dentro de la tabla de páginas. El primer cacho de esa tabla dice el frame físico, o sea, el frame físico está ahí. Y el offset simplemente se termina sacando de acá y se mete ahí al final, se concatena. Este cachito se concatena con el offset que venía de ahí y eso te da la posición final del byte específico que querés. Otra edición es lo mismo, exactamente. No tiene mucha cuestión. ¿Cómo se hace para comprimir esto? En realidad no se hace esta transformación, sino que se tienen varias tablitas. Y acá es donde se termina complicando un poco. Vamos a ver un ejemplo concreto y ahí va a ser un poco más claro, pero la parte final del offset es exactamente la misma. O sea, el offset se saca de acá y se termina poniendo en acá, en la dirección física, y ahí terminamos accediendo. ¿Cómo llegamos hasta el frame ese? Acá es donde tenemos que hacer un proceso de varios pasos. En vez de tener un único virtual page number, conceptualmente todo esto sigue siendo el virtual page number, pero se lo divide en varios cachitos. En este ejemplo se lo dividió en 3 cachitos, en x86 de 32 bits, se lo divide en 2. Vamos a ver después ejemplos con cómo se divide en 2. Pero el truco es, y lo tienen que pensar un poco para ver por qué funciona esto, que si bien sigue funcionando como índice cada una de estas partes, el primero es un índice dentro de una tabla. Esta tiene en realidad la posición de otra tabla, o sea, el valor no es la posición final del frame, sino que es la posición en memoria de otra tabla. Esto sigue siendo un índice, pero no es un índice del frame ni nada, sino que es un índice dentro de la otra tabla. Si lo miran un poco, el primer cachito indexa una tabla, el segundo cachito indexa otra tabla y el tercer cachito indexa otra tabla. ¿Y desde dónde salen las tablas intermedias? Bueno, cada tabla está contenida, es el valor contenido en una tabla de las que vinieron antes. Es medio confuso, pero es así. Y el truco de esto es que, a ver, voy a ver si puedo poner de vuelta lo que estaba compartiendo yo. Dejar de presentar. Voy a poner de vuelta el pizarroncito. Voy a agregar otro más acá. Imagínense que tienen, esto sería un espacio de dirección. Este sería el programa de ustedes. Imagínense que acá está el stack, acá está el código, y acá está el heap. Y acá no hay nada. Esto es un espacio vacío. Esto es lo que preguntaba el compañero. Si queremos hacer de manera óptima esta, podemos aprovechar de que un programa típicamente, si bien tiene cosas abajo y tiene cosas arriba de todo, este espacio de direcciones en 32 bits serían 4 gigas.
4 GB. Si hacen la cuenta, 2 a la 32 le da 4 GB de bytes direccionables. Pero gran parte de eso va a estar vacío, no lo vamos a estar usando. O sea que una tabla tendría que direccionar lo de arriba y lo de abajo y nada más. Esas tablas de múltiples niveles lo que terminan pasando es que se hacen como una especie de árbol. A mí me gusta pensarlo como que termina siendo como una especie de árbol. Esto sería el nivel 1. Y en el nivel 1 va a haber direccionado algunas direcciones de abajo y algunas direcciones de arriba, y esto va a estar vacío. Pero esta tablita en sí, como son varios niveles, después vamos a ver las cuentas en detalle. Esto suele ser mucho más chico. Esta suele tener 1024 entradas. Y el ancho, como le decía antes, suelen ser 4 bytes también. Y de lo que sí está asignado, acá lo que vamos a tener es la dirección de otra tabla, que está acá, capaz que tenemos varias, capaz que varias entradas de estas, de las 1024, capaz que varias que se están usando, hay varias tablas acá, pero cada una de estas también va a tener 1024 entradas. O sea, si hacen la cuenta 1024 entradas por 4 bytes, cada una de estas son 4K, y estas también son 4K, y estas son 4K. Y después, el último nivel es ya la memoria física posta, y acá están las páginas, y se hace lo del offset y todo esto. Es un poco difícil, lo más fácil de esto es hacer ejercicios y practicarlo y pensarlo un poco en la casa de ustedes. Pero ya al ponerle estructura de árbol y aprovechando el hecho de que gran parte del espacio de direcciones está vacío, este cacho vacío en realidad se va a traducir en grandes partes vacías dentro de esa tabla del primer nivel, y solamente vamos a necesitar unas pocas tablas de segundo nivel. Si nosotros tuviéramos los 4 GB completos acá, o sea, tuviéramos todo un programa gigantesco que tendría que usar todo, ahí sí tendríamos que usar todas las entradas de acá. Cada una de estas estaría apuntando a una tabla intermedia, tendríamos 1024 entradas, una tabla de primer nivel, pero todas las entradas ocupadas, acá tendríamos 1024 tablas, y después cada una direccionada a otra cosa. Ahí sí lo que termina pasando es que termina ocupando un giga de memoria, habría que hacer la cuenta de cuánto termina ocupando. Pero normalmente estas tablas ni siquiera existen, porque si no están mapeadas la memoria, no necesitamos asignar esas tablas. Capaz que después con un ejemplo se entiende más, pero esta es la justificación de por qué simplemente al agregar múltiples niveles logramos un efecto de comprimir la tabla. Y esa compresión aprovechamos los agujeros vacíos dentro del programa. Puede ser una pregunta verdadero o falso, esa por ejemplo. ¿Por qué? No por qué, pero alguna... armamos de alguna forma, decimos, ¿por qué querríamos tener varios niveles si nos complica mucho la vida? Bueno, porque si no, no entra, las tablas mismas no entran dentro de la memoria de la máquina. Voy a dejar de vuelta de compartir esto, y voy a compartir de vuelta la presentación. A ver si la encuentro acá. Espera que se me perdió la presentación. Ahí estamos. Y ahí está. Vamos a ver algunos casos de estudio. Todavía no hagamos recreo. Capaz que podemos llegar hasta el final, inclusive. Sí, depende. Todos los números dependen mucho de la implementación. Todos esos ejemplos que di son de x86. Y ahora van a ser mucho más obvios, porque con los tamaños que define x86 para cada cachito, te da todo redondo, vamos a ver. Y sí, son 1024 entradas por tabla intermedia. Pero va a ser obvio porque son 1024. Vamos a ver cómo funcionaba x86. En la versión vieja, el 8086, que era de los 80, esto lo voy a pasar más o menos rápido, porque es mucho detalle de hardware que tanto no nos interesa. Tenía una forma bastante precaria. Las direcciones tenían esta forma. Se solían poner así. Ya no tengo mapa para dibujar, por eso no. Solían tener dos partes. Una, creo que esto era el segmento y esto era el offset. Y cada una tenía 16 bits, porque eran procesadores de 16 bits en esa época. Medio que el base and bound, además
Organizar la memoria se hacía como un truco para que pueda direccionar más memoria física, porque con 16 bits no puede direccionar mucho. Entonces, a la partecita que era el segmento, insisto de vuelta, se llama base and bound, pero es básicamente segmentación esto, porque una parte es el segmento y otra parte es el offset dentro de ese segmento. Lo que vimos antes era que esto sería una dirección dentro de una tabla, acá era más pavo el algoritmo. El segmento era directamente el base, se corría uno y se le sumaba este. En la diapositiva que viene está un poco más claro. El segmento era esto, se hacía un desplazamiento y después se le sumaba el offset. Y esta es la dirección física final. Una rareza que, ¿por qué es tan rara? Simplemente eran restricciones del hardware. No es tan interesante al día de hoy. Lo único que quedó, la nomenclatura de esto, es que en Intel se suele escribir, una dirección se suele escribir así, que tiene una parte que es un segmento y una parte que es un offset de la cosa. Después, en el modo protegido, le agregó paginación. ¿Y cómo le agregó paginación en x86? Este dibujito es el que le deja clara la cosa, una después de otra. O sea, el x86 tenía segmentación y después aplicaba paginación. Parece una complicación, pero probablemente lo sea, una decisión que tuvieron. No querían sacar segmentación, le querían agregar paginación. ¿Cómo hacemos un compromiso? Bueno, las dos cosas, una después de otra. Entonces, acá no es solamente, y esto es más de Intel, no es solamente virtual y física las direcciones, sino que usaron otros nombres. La dirección que ven los programas se llama dirección lógica, que es lo que está acá al principio. Después de pasar por la unidad de segmentación, se transforma en una dirección lineal y después se transforma en una dirección física. ¿Cuál sería la dirección virtual? Bueno, es confuso porque justamente no se sabe cuándo. Es de física segura, pero esta podríamos considerar que la lineal podría ser la dirección virtual, que después de pasar por la unidad de segmentación. Pero no nos importa tanto todo este asunto. Está ahí porque está ahí y la parte esta de segmentación no se puede desactivar. Vamos a ver que Linux hace un truco para desactivarla de cualquier forma. Lo importante termina siendo la de paginación, la parte de paginación, y por eso nosotros solemos preguntar mucho más. Estoy en todo igual, pero solemos preguntar mucho más de paginado que de segmentado. Ahí les explica qué es cada una de esas. Y el modo protegido, o sea, los procesadores modernos sí se basan más a las primeras diapositivas que vimos de segmentación, porque sí hay una tablita por proceso. Esa tablita por proceso es la que se ve acá, y dentro de la parte del segmento, ahora el segmento sí, es un offset, una entrada dentro de la tabla de segmentos, que para complicarle la vida no se llama tabla de segmentos, se llama Global Descriptor Table o Local Descriptor Table. Hay dos tablas. ¿Por qué hay dos? Habrá que preguntarle a los ingenieros que inventaron esto. Este es un selector que puede usar o un tipo de tabla u otro tipo, complicaciones innecesarias, pero el offset por lo menos sigue siendo un offset. O sea, el descriptor tiene el base, vendría a ser, y se le suma el offset y ahí terminamos con la dirección lineal. Y también el descriptor va a tener otra data que va a ser data de protección y todo eso. Insisto que todo esto se usa muy poco. Se le hace un truco para que, si bien no se puede desactivar, sea como medio, como que no esté el asunto. Y esta es la dirección que después se la metemos al paginador, digamos, no se llama así, pero inventemos ese término ahora, y ahí sale la dirección física posta. Después un montón de detalles que después léanlo, que explican en detalle cómo es todo eso que vimos. Estos son todos los procesadores, los registros del procesador. Ahí, tiene un montón de registros de segmento, porque el segmento no es tab adentro de la dirección, sino que la dirección se combina los valores que tiene esto con la dirección que tiene el programa. Es una complicación que quedó vieja, que ya no se usa tanto. Y voy a seguir avanzando un montón. En Linux lo que hace es un truco parecido al que pasé rápido, y que es, si bien podríamos hacer todo un montón de segmentos y cosas raras, Linux básicamente agarra un segmento y dice, el segmento empieza en el 0 y termina en el FFF, o sea, el segmento es toda la memoria. Lo que termina pasando al hacer eso es que la dirección que le llamaban, ya me olvidé el nombre, si uno hace eso, la dirección lógica y la dirección lineal terminan siendo iguales. Es una traducción
flat, que le dicen. Directamente de lógica y lineal es lo mismo, simplemente porque dijimos que el base es 0 y tiene permiso de llegar hasta el final de la memoria, entonces no hace nada. Al hacer eso, solamente deja activada la paginación, que es, sí, la parte interesante que vamos a ver. No sé si me siguieron. Concretamente, no tiene solo un segmento, sino que tiene 4, pero son más o menos todas iguales. Todas tienen el base definido en 0, todas tienen el limit, que acá no pusieron todos, pero el FF sería hasta el final de la memoria posible, de toda la memoria existente, y algunos flags, que la verdad que no sé qué son, pero acá vemos que el código de usuario tiene un privilege level, eso sí, el PL es privilege level de 3, porque se tiene que correr en el anillo 3, y el del kernel está en el 0. Eso es más o menos un guiño a lo que vimos de los anillos de protección y todo esto. Pero al hacer eso, es como, si bien no se puede desactivar en el procesador el segmentado, con esto efectivamente lo desactiva, porque dice como, no hagas ninguna traducción. Base es 0, o sea, le suma el offset y te da lo mismo. No sé si me siguieron en ese trucazo que hacen los de Linux. Si no, háganme preguntas y todo eso. Entonces nos deja a lo interesante que es paginación. Acá llegó la dirección lineal, que era la misma que la dirección lógica. Olvídense que existe esta segmentación. Y ahora lo que tenemos que hacer es traducir esta cosa. x86, si bien en el dibujito anterior había 3 niveles, cuando usan 32 bits, usan solamente 2 niveles. O sea, en 64 creo que sí tiene 3, pero en 32 bits usa solamente 2. Y acá de lo que nos tenemos que quedar de esto es, acá está el lápiz, no sé si tiene para modificar el grosor del lápiz. No tiene. El offset siempre es 12 porque las páginas son siempre 4K, pero siempre no necesariamente. Después vamos a ver que hay páginas grandes también, pero 4K es la típica y con 12 llegamos a 4K. Y estos son 10 y estos son 10. Que más o menos el dibujito les da la idea de que van a terminar siendo índices dentro de tablas intermedias. Si tenemos 10 bits en cada uno de estos cachitos, podemos direccionar 2 a las 10 entradas. Y esto es 1024. Esta es la razón por la cual el tamaño de la tabla esta es 1024 y el tamaño de la tabla esta es 1024. El 1024 ese sale de que acá se designaron 10 bits para el índice de esta tabla y 10 bits para el índice de la otra. Después, borrar todo. Por algún lado hay que arrancar a hacer la introducción esta, por algún lado hay que empezar a hacer este camino. Esto que está acá es un registro del procesador. Esto es un registro del procesador. Ese registro se llama CR3, Control Register 3. Y ese está fijo. Básicamente el punto de entrada para hacer la traducción es ese registro. Esa es la dirección de la tabla del primer nivel, que se llama Page Directory. Cuando uno cambia de un programa a otro, básicamente lo que tiene que cambiar es el valor que dice acá. Si cambia el valor que dice ahí, efectivamente cambió la memoria a otro proceso. Porque al cambiar lo que dice el registro ese, cambia la primera tabla de páginas, y al cambiar la primera tabla de páginas, es como cambiar la tabla de páginas enteras. O sea, todo el árbol se cambia cuando uno cambia el valor que está ahí. Por lo tanto, se pueden inferir algunas cosas. En el primer nivel podemos saber de que va a haber un solo page directory, y ese es el nombre que le dieron los de Intel a la tabla del nivel 1. Un solo page directory por proceso. O sea que si ustedes tienen un proceso y les preguntamos cuántos page directories tiene el proceso y le damos datos para confundirlo, bueno, un proceso siempre va a tener un page directory, porque el page directory es simplemente lo que está referenciado en el CR3. Cambiar de proceso es simplemente cambiar de page directory, también lo pueden pensar así. Pero cada una de estas 1024 entradas va a hacer referencia a una de esta tabla, puede haber otras desperdigadas por todos lados. Acá puede estar esta puede estar acá, y otra puede estar en distintos lugares. Tablas de nivel 2, o tablas intermedias, puede haber muchas. Y eso va a ser importante, porque alguna vez le vamos a preguntar, ¿cuántas tablas en total hay? Bueno, porque puede haber varias tablas intermedias. Sí, pregunta.
Sí, quería saber si el registro CR3 es el registro SAT que tenía que cambiar para hacer En, la formatación. en RISC-V, que es otro procesador, otro fabricante, otro equipo de gente que lo hizo, es el equivalente, sí. El SAT-P, me parece que se llamaba en RISC-V, es el equivalente al CR3 en Intel, pero es lo mismo. O sea, cuando uno quiere hacer un cambio de proceso en Intel, tiene que toquetear este tipo que está acá. Cuando uno lo quiere hacer en RISC-V, tiene que toquetear el SAT-P, que después vamos a ver un ejemplo de vuelta con SAT-P. Pero más ahí adelante. El tema de lo mismo, o sea, distintas formas de verlo. Este dibujito capaz que, porque lo hicieron con regla, capaz que se entiende mejor este dibujo de todo lo que estuve explicando, pero el concepto importante es eso. Siempre las tablas, nos interesa la posición de las tablas, y en general siempre la posición va a ser dónde empieza la tabla. Después nos vamos a mover dentro de esta tabla con algún valor que vamos a sacar de la dirección. De la dirección virtual o lineal, como quieran llamar, sacamos índices, no sacamos posiciones de tablas. Índices y el offset final. El offset siempre sigue siendo lo mismo, pero estos son índices dentro de tablas. Si se fijan, esta flechita la siguen acá, le da el valor del índice S. Pero la posición de la tabla esta en sí, la ha sacado del CR3. Y la dirección de la tabla esta en sí, es el valor que tenía acá. Este valor que está acá es la dirección de esa. Se desplaza por acá y llega al índice que queremos y ahí va haciendo el caminito completo. Después en la diapositiva también, léanlo, acá en detalle, todo dentro de x86, todo el gran despelote de configuraciones que tienen, es una arquitectura complicada. Cada una de esas cada una de estas entradas de las 1024 que les decíamos, en realidad es un registro así. No vamos a entrar en detalle, pero cada uno de esos registros son 4 bytes. Esos 4 bytes, si se pone acá, los cuenta en bits, o sea, 32 bits, desde el 0 hasta el 31, pero terminan siendo 32 bytes. Y de acá lo interesante que es estos 20, que son 20 bits, es la dirección de la tabla siguiente. Si se ponen a pensar, les falta el offset. Vamos a volver para atrás porque esta es una sutileza que después la van a ver, pero se las aclaro de entrada. Si la dirección entre una tabla y otra son 20 bits, la dirección física tendrían que ser los 32 completos. Bueno, estas tablas están siempre alineadas de manera tal de que siempre están en offsets 0, 0, 0. O sea, siempre están alineadas a los 4K, básicamente. O sea, cada una tiene 4K y siempre están correctamente alineadas. Si están correctamente alineadas, la dirección, todas las direcciones de estas tablas intermedias siempre van a terminar con 000. Entonces, como termina con 000, no hace falta guardar esa información dentro de las tablas. Esos 000 que no están, esos 000 que no están vendrían a estar acá, pero como no hace falta ponerlo porque siempre va a tener ese valor, aprovechamos y esto lo rellenamos con data control. Por ejemplo, si es de usuario o supervisor, si es de lectura y escritura y otros datos más. Por ejemplo, este interesante, presente, es si esta entrada está presente o no. O sea, si la tabla esa tiene ese valor definido. Porque si se pone a pensar también, cada una de estas tablas siempre va a tener 1024 entradas. Estén mapeadas o no, pero el sistema operativo lo que tiene que hacer cuando aloca una de estas tablas intermedias, agarra 4K, porque es el tamaño que tiene uno de estos, lo tiene que setear todo en 0, al setearlo en 0, además va a setear en 0 el valor que está presente, eso quiere decir que no está presente, y después las que sí están presentes, una por una las va seteando en el valor que corresponde, y le ponen esto, se lo va a ir poniendo en 1 a los valores esos. Los otros van a quedar en 0. Pregúntenme cualquier cosa, si no me entendieron todo eso. Registros especiales tiene un montón, pero no importa todos los registros especiales que tienen. Tiene dos. Uno, el CR3, que como le respondía al compañero, es el equivalente al SAT-P de RISC-V, es simplemente la dirección del page directory, o sea, la primera tabla de páginas. De vuelta, los bits que corresponderían al offset se usan para otras cosas. Acá no se usan para prácticamente nada, pero tiene dos valores que ni sé para qué sirven.
Y después el CR0 también tiene un flag ahí, que eso activa o desactiva la paginación. A diferencia de la segmentación en x86, uno puede tener activa o no activa la paginación. Spoiler, en todos los sistemas modernos eso está activo. O sea, las primeras cosas que hace el sistema operativo al arrancar es activar la paginación. Setear, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero setea el segmentado para que sea directo, o sea, lo desactiva efectivamente, haciendo que sea un segmento que ocupa todo, y después activa la paginación. Previo a activar la paginación tiene que armar las tablas de páginas iniciales, setear el valor y después le pone un 1 ahí, y eso hizo que se active la paginación y de ahí sigue adelante. Después, también voy a seguir pasando todo esto porque no tiene tanta importancia. Es medio redundante. Pero acá hay un cachito de cómo podría ser el código inicial de un sistema operativo. No nos vamos a meter en detalle, pero de cosas interesantes que tenemos acá es que toda esta parte de acá lo que hace es setear la segmentación en plano. Después véanlo en su casa, ya están en su casa, pero cuando estudien, lo clave de este diagramita son estas dos líneas que están acá. Esta está poniendo un 0 ahí y un FF ahí. Esto quiere decir que el base de este registro es el 0 y este es el bound. Lo está seteando en 0 y el bound infinito. Podríamos imaginar que es infinito. Y GDT es Global Descriptor Table. El Global Descriptor Table, recuerden que es el nombre raro que los de Intel tienen para la tabla de segmentos, básicamente. Entonces acá le puso 3 entradas y 2 valores se los puso como que ocupaban todo. Uno es de escritura, otro es de ejecución y lectura. Los detalles de por qué está haciendo esto no lo sé, pero lo importante es que se queden con el concepto de que el sistema operativo setea la segmentación como para que sea invisible y después con este código que está acá la termina de activar. Lo que tiene que hacer para activarlo es ponerlo en este registro, en el CR0, los detalles, de vuelta, no me los acuerdo. Pero con eso acá no está haciendo, por lo que veo, no está haciendo nada de paginado, me parece, no está activando el paginado acá. Ahora vamos a ver un ejemplo de traducción en detalle, para que quede claro esto. ¿Pero preguntas hasta acá? Creo que tiene animación este ejemplo, así que esto se va a entender. Eso que tenemos ahí es una dirección virtual. Olvídense de vuelta de la paginación, ya no hay paginación acá, es solamente dirección virtual. Y esto lo queremos traducir. ¿Cómo se hace el caminito completo para traducirlo? Lo tenemos en este ejemplo que está acá. Para que se entienda mejor, dividimos las 3 cachitos en colores. El offset está en violeta, un cachito de la página, estos que son 10 bits están en verde, y los primeros 10 bits están en azul. ¿Por qué? Porque cada uno de esos va a ser un índice dentro de otra cosa. Bueno, y ahí la dirección lineal, le hace dirección virtual, se considera que el índice del directorio es eso que está ahí, el índice de la tabla es eso. Los nombres son medio confusos y medio que se confunden. O sea, nivel 1, nivel 2, o directorio y tabla. Pues tabla también es confuso porque todo junto también es conceptualmente una tabla. Pero bueno. Lo azul va al directorio, lo verde va a la tabla. Y el offset es lo violeta. Y van a ser índices. Ese número en binario, si bien está en binario acá, y si bien son 10 bits y es medio complicado hacer la cuenta, esto si traducen 111 a decimal, que está hecho ahí, o sea, de base 2 a base 10, es un 7. Eso quiere decir que es la entrada 7 dentro del page directory. Escrito como si fuera C, y suponiendo que PDE, o sea, el page directory, es un array que está en esta dirección, el índice 7 vendría a ser la entrada que está ahí. ¿Cómo llegamos al PD, o sea, la dirección esta inicialmente? PD es lo que estaría acá. O sea, esto vendría a ser PD. El valor S vendría a estar dentro del CR3. Después lo mismo para el otro, es un índice. O sea, esto traducido a decimal es 957. Número más grande, pero igual, número válido. Siempre va a ser válido. Si son 10 bits, siempre nos va a quedar dentro de entre 0 y 1023. Esta es la cosa porque son 1024 entradas.
va a ser la entrada número 957 dentro de esto. Bueno, me confuso porque no es el mismo PD que estaba antes, pero la dirección esta que está acá es lo que está contenido en el valor de esto. Y esa es la clave, o sea, direcciones físicas, la dirección física de la tabla intermedia está contenida acá. No está contenido el índice de lo que queremos ver, ni nada, el índice viene de arriba. La dirección física es la que está acá, la combinamos con el numerito y llegamos a esto. Y esto ya lo que tiene acá, el valor que tiene esto, es la dirección física de la página en sí. Esto ya no es una tabla de páginas, esta es la página en sí. Y el offset si bien el dibujito no se corresponde, si fuera offset realmente 000, en realidad estaríamos accediendo al byte, o sea, el byte que está abajo de todo. Es medio confuso esto, pero el offset 0 sería el que está ahí. No sé si esto se interpreta que esta es la memoria y esta es la página, o este es un byte, pero bueno, ustedes me entienden la cosa. No sé si me siguieron, bueno, lo que faltaba. Si me siguieron en el ejemplo ese, porque así es una traducción completita. Yo estoy un poco confundido. O sea, entiendo que, por ejemplo, un programa pide acceder a esa primera dirección virtual. Sí. Entonces, se agarra la parte azul, que, bueno, da 7, entonces accedo a la primera tabla. Ahí, ¿qué encuentro en el índice 7? La dirección de esta otra tabla. Ponele. Esto va a tener un número, obviamente. Imagínate que es el 1F0B. Ponele. O decir un valor cualquiera. ¿Qué es 1F0B? La dirección física de esto que está acá. O sea, es la dirección física de eso que está ahí. ¿De la tabla completa? De la tabla completa, sí. Que esta tabla okay. Es simplemente 1020. Es una tabla completa, pero una tabla chiquita. Todo esto, si te pones a pensar, esto ocupa 4 KB. Porque son 1024 entradas y cada entrada son 4 bytes. 4 por 1024, 4K. O sea, es una tabla completa pero chiquita y está en memoria. La sutileza es que estas son direcciones físicas porque si no sería el huevo y la gallina. O sea, no puede usar direcciones virtuales esto también para eso, porque si no te tienen que meter en otro lado y no termina más. O sea que este es un valor de una dirección física de la tabla completa esa. Y el índice se indexa así. Hay que limpiar un poco esto porque se puso complicado. Pero, ¿quién hace todo esto? Y esto es la parte sorprendente, porque esto lo expliqué como ustedes piensan en algoritmos, porque son programadores, pero todo eso lo hace el hardware, básicamente. El procesador hace automáticamente todos estos accesos, lo cual puede parecer sorprendente, pero nosotros tuvimos que hacer un acceso y tuvimos que leer esto, otro acceso, tuvimos que leer todo esto, o sea, tuvimos que leer una página entera para el page directory, otra página entera para el page table, y después llegamos a la página en sí y leímos el offset. O sea que hubo que leer 3 páginas completas en secuencia, y una vez que leímos una, accedemos, nos fijamos, llegamos a la otra, y así, como que hubo que hacer 3 pasos. También fíjense que está todo hecho a propósito para que cada una de las páginas en sí tiene el tamaño, cada una de las tablas de páginas tiene el tamaño de una página, porque el sistema está como optimizado para leer de a 4K de cosas. O sea, que siempre que acceda a memoria, accede a 4K y lo lee. Así optimiza cachés y distintos. Obviamente que hacer esto para cada uno de los bytes, eso no es eficiente. Podemos saber cómo se optimiza para no tener que acceder por cada dirección de memoria, acceder 3 veces a la memoria física para leer esa tabla intermedia. No sé si hay alguna pregunta, un comentario, o sigo, si no. Joya, seguimos. Ejemplo de parcial, que lo hemos tomado un par de veces, a veces lo repetimos, ya lo estamos gastando un poco, pero capaz que lo tomamos a vuelta. Pero es más o menos relacionado con todo lo que vimos recién, pero lo complicamos un poco, pero van a ver que no es complicado lo que estamos pidiendo, si entienden bien todo lo que les expliqué. Considera un sistema x86 de memoria virtual paginada de 2 niveles con un espacio de dirección de 32 bits. Hasta ahí no dijimos nada, básicamente, porque eso es un sistema normal de x86 de 32 bits. La memoria tiene memoria virtual de 2 niveles, siempre un sistema de 32 bits. Y cada página tiene 496, seguimos sin decir nada. El primer párrafo es simplemente para, les estamos diciendo,
No estamos haciendo RISC-V, no estamos haciendo un caso de juguete, estamos haciendo un caso real de 32 bits en Intel. Un entero ocupa 4 bytes, tampoco le estamos diciendo nada, eso ya lo deberían saber, los enteros por definición ocupan 4 bytes porque así funciona el mundo. Y acá sí, es el primer dato que tenemos 50.000 de esos en un array, o sea, están todos consecutivos, todos juntos. Y el array empieza en esa dirección virtual que está ahí. Lo que hacemos acá es recorrerlo completamente, ese array, accediendo una vez a cada elemento, y lo que le estamos preguntando es, en ese proceso, ¿cuántos frames de memoria física distintos terminamos accediendo? Y acá la sutileza, la pregunta a veces ha sido medio confusa, por eso ahora se los explico. Básicamente lo que estamos preguntando es a cuántas páginas acceden cuántas páginas distintas acceden y además a cuántas tablas intermedias tuvieron que acceder, distintas. No cuántas veces acceden a cada tabla, por ejemplo, o a cuántas veces acceden a cada página, sino cuántas páginas hay involucradas en esto y cuántas tablas hay involucradas en esto. Cuando lo resolvamos va a ver que queda claro, que no es tan malicioso. Y esto se termina resolviendo así. Tenemos que hacer primero algunas cosas. Primero, 50.000 enteros de 4 bytes cada uno. No nos interesa tanto que sean enteros, nos interesan los bytes, porque lo que se direcciona son siempre bytes. No se direccionan words o nada raro. Siempre se direccionan bytes. O sea que tenemos, escrito de otra forma, tenemos 200.000 bytes que vamos a acceder. El primero empieza en la dirección que es dato y el segundo, y el rango termina acá, porque consecutivo es un rango. La dirección original más 50.000 por 4 menos 1, esa es la dirección del último byte. O sea, el último byte tiene esta dirección. El primer byte tiene esa dirección. Si lo recorremos uno por uno, ¿cuántas páginas y tablas involucramos en todo este proceso? Hay 1000 formas de hacer esto, y algunas van a ser más intuitivas para unos que para otros. Para mí la más intuitiva primer paso es transformar esas direcciones de los extremos en binario y partirlas, hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer recién. Este es el índice del directorio, este es el índice de la página y este es el offset. El offset no va a ser tan interesante dentro de todo este asunto. Medio que la respuesta nos la van a dar estos dos niveles que están ahí. Esto traducido a decimal, porque nosotros entendemos mejor decimal, es índice 7 de la primera tabla del directorio, índice 957 de la tabla intermedia, offset 0 y después índice 7 y ese otro. Primera cuestión interesante, o sea, primera cosa que ya la saben, siempre hay un único directorio, o sea que una página ya la tiene, o sea, un frame ya lo tienen, que es el frame que corresponde al directory. O sea, siempre hay un page directory, es un solo page directory. No pueden pasarse un page directory porque no tiene sentido, o sea, tienen un registro que apunta acá, si hubiera más de un page directory, ¿de dónde lo sacan ese page directory? No tiene sentido. O sea, siempre hay un page directory. Pero lo interesante es que tanto el primer elemento del rango como el segundo elemento del rango, o sea, todo el rango usan el mismo índice dentro del page directory. O sea que eso le da un indicio de que dos cosas les dice esto, y ya con esto ya prácticamente resuelven el problema. Si el primer elemento del rango y el último siempre usan el mismo índice de acá, bueno, pero por un lado van a usar un solo índice dentro del directory, pero como cada índice de esto corresponde a una tabla intermedia, un solo índice usado acá quiere decir que van a hacer todo con una única tabla intermedia. O sea, si bien en teoría esto podría tener muchas tablas, no es el caso del problema este. O sea, con una sola tabla resuelven todo. En particular, dentro de la tabla que está en el índice 7, van a usar páginas que están referenciadas empezando en el 957, que es dato de ahí, y el 1005, que es dato de ahí. ¿Y cuántas páginas van a tener al final? Van a tener tantas páginas como índices estén usando acá. Tienen que hacer esto menos esto, y le dice cuántas entradas tiene acá, cada una se corresponde con una página. Entonces la respuesta final al problema y ahora les digo algunas variaciones que podrían llegar a surgir, es que se tiene un page directory acá, porque siempre va a ser uno, una tabla de páginas, pero porque es este problema,
porque tenemos una única tabla de páginas, y después los datos en sí los van a tener desparramados en 49 páginas consecutivas, porque van a ser consecutivas necesariamente porque es un array que está, en este problema estamos recorriendo un array. La respuesta 49, 50, 51. Ese es el resultado del coso. ¿Dónde dice? Acá está, 51 páginas en total. Podríamos haber sido un poco más malicioso y complicarle un poco la vida, le podríamos haber dado un rango más grande, en vez de darle el rango que está acá, de este valor a o en vez de decirle 50.000 enteros, le podríamos haber dicho, no sé, 300.000 enteros, una cosa así. Lo que va a pasar ahí es que va a ser tan grande el rango ese que va, por ahí arranca acá, usan todo esto hasta el final y después necesitan otra tabla más ahí abajo. Esto se traduciría a que acá van a tener que tener otro valor que esté apuntando a esta tabla, y así depende del tamaño del rango. Pero la forma fácil de darse cuenta cuántas tablas en el medio le van a quedar es viendo cuántos índices de acá van a terminar usando. Voy a borrar esto, así queda más claro. Si el rango, en vez de ser de 7 a 7, hubiera sido de 7 a 9, como creo que tomamos una vez, este es el 7, este es el 8 y este es el 9, o sea, usan 3 índices acá, eso se traduce en que van a tener 3 tablas intermedias y después tienen que hacer la cuenta. Seguramente lo que va a terminar pasando es que van a usar un cachito del final de la primera tabla, una tabla entera acá y un cachito del principio de eso, y acá van a tener un montón más de páginas. Se me rompió esto, ahí está. Pero no tiene mucha más lógica que eso, el problema este. ¿Me siguieron en todo eso? Una variación del problema que le podemos llegar a tomar alguna vez, que también doy el ejemplo porque lo hemos tomado en alguna ocasión. ¿Dónde tengo el...? Déjeme buscar donde quedó la pizarrita. Ahí está. Y le decimos, este es un proceso A, y le damos un mapita de las regiones. Le decimos que esto tiene un stack, que esto tiene un heap, y que esto tiene un código. Y le damos los valores, por ejemplo, del 0 al, no sé, F1, F1, no sé, cualquier cosa le ponemos. De acá hasta acá es la parte de código, de acá hasta acá es la parte de heap, acá ponemos 2F2, con F, acá tenemos 4B1 y acá tenemos, el final siempre va a ser FFF. Le damos tipo dónde empieza y dónde termina cada cachito y le decimos, bueno, cómo sería el page directory y las tablas, o sea, cuántas entradas tenemos para cada cosa. Y si lo ponen a pensar un poquitito, siempre la estructura directory, siempre medio como que el directorio se va a terminar viendo medio como una especie de versión comprimida de lo que le estamos dando. Va a haber algunas entradas correspondientes al stack, tienen que calcular en base a estos valores, tienen que ver cuántas entradas van a usar ahí, va a haber una parte vacía, y después va a haber parte mapeada para el heap y parte mapeada para el código. Capaz que lo que le preguntamos es cuántas páginas intermedias se terminan usando para esto, capaz que le decimos que nos muestren cómo queda el directorio, ese tipo de cosas. Pero si siguieron todo lo que estamos hablando, no debería ser muy, muy raro hacer todo eso. Variaciones de eso pueden llegar a ser cosas que le tomamos o cosas que no. Inclusive debe haber un mercado negro de parciales viejo, capaz que este aparece por ahí en algún lugar. A ver, ya estamos casi terminando. Es cortita la clase de hoy. Y ¿cómo hacemos esto? Ahí está.
También, dato interesante, en x86 se puede cambiar la configuración para que en vez de usar 2 tablas de páginas, se use una sola tabla de páginas, el directorio solo, y un offset gigante, básicamente. En vez de tener 12 bits, termino usando 22, me parece. Sí, 22 esto, y al hacer 22 te quedan páginas gigantes de 4 megas, básicamente, pero todo, inclusive más fácil que lo anterior. Y acá también los detalles de esto, si lo miran un poco lo entienden, este gráfico. Acá les muestra todo el camino completo de cómo pasa el proceso de una dirección lógica, una cosa para transformarla en una dirección lineal, o sea, toda esta la parte de segmentación, y después toda la parte del paginado. En el paginado aparece todo lo que vimos recién, y en lo otro todo lo que vimos en la primera mitad de la clase. Recomienda acá Mariano que lean el Dalin, porque todo esto está sacado de ahí. Y ahora vamos a ver el detalle importante, que es cómo se optimiza esto, porque si por cada byte que nosotros tenemos que leer tenemos que acceder a 3 páginas enteras de memoria, estamos en problemas. Lo que vamos a hacer va a ser usar cachés, o sea, una vez que hicimos una traducción, la vamos a guardar en un caché interno del procesador, eso sí es una memoria del procesador, para la próxima que lo tengamos que hacer. Vamos a ver los detalles de todo eso. ¿Saben ustedes lo que es un caché? Sí, ¿no? Lo deben haber visto en alguna materia anterior. Que caché le decimos en castellano, cache se dice en inglés, que creo que viene de francés, no sé, no me lo voy a decir, queda grabado, esto no voy a chamullar en una grabación, pero creo que quiere decir como oculto, según la Wikipedia. Es una memoria oculta que generalmente trabaja ahí automáticamente sin que nosotros la veamos. Seguramente en materias anteriores vieron un caché de estos que están acá, L1, L2, L3. Esos son cachés de datos, porque los datos que vamos leyendo en memoria también los vamos guardando en el procesador por si tenemos que acceder de vuelta. Cuando accedemos a un byte, en vez de acceder solo a ese byte, nos agarramos todo un pedazo entero de memoria, un cacho contiguo de memoria, y eso lo guardamos cerca del procesador. La próxima vez que accedemos a un byte al mismo o a uno que está cerca, no tenemos que ir hasta la memoria, tenemos que ir al caché del procesador. Ese caché que saben ustedes es de datos. Esto es otro caché, pero de traducciones. O sea, las cosas que ya traducimos las vamos a guardar en un caché, pero no va a tener los datos. Eso es clave. También pregunta del parcial. A veces el Translation Look Aside Buffer, que es lo que estamos viendo, guarda datos. No guarda datos. Guarda traducciones que hicimos hace un ratito para no tener que traducirla de vuelta. Básicamente. Bueno, acá no importa mucho. ¿Y qué es lo que acabo de decir, el TLB, el Translation Look Aside Buffer? Es un caché que, para diferenciarlo, probablemente le dicen buffer, pero en realidad es un caché, en el sentido común. Es una memoria que está ahí en el procesador, que guarda, dentro del procesador, parte de la MMU, que guarda estas traducciones que dijimos. Vamos a ver. Primero vamos a ver un dibujito, porque acá se entiende bien la cosa. El TLB termina apareciendo ahí, se pone en el medio del procesador y la tabla de páginas posta. O sea, cada vez que queremos traducir una dirección, lo vamos a optimizar así. Primero, antes de hacer todo el baile ese de los 3 niveles y todo eso, vamos a ver si la dirección no existe en el TLB. Si existe en el TLB, listo, ya está. La sacamos de ahí y resolvemos. Si no existe en el TLB, ahí sí tenemos que ir al registro, el CR3, después vamos al Page Directory, después vamos al Page Table, después llegamos a terminar la traducción. Todo eso lo queremos evitar porque una vez que lo hicimos, tradujimos y todo eso lo guardamos acá. Ahora vamos a ver qué es lo que se guarda. El TLB no guarda los niveles ni nada, simplemente guarda la dirección ya hecha. Y cada vez que queremos acceder, si está acá, es lo que se llama hit. O sea, hit es lo que nos ahorró tener que hacer todo ese baile. El hit simplemente lo combinamos con el offset y esto nos permite llegar a la dirección posta de la memoria. Si no estaba, porque es la primera vez que estamos en esta región de memoria, esto lo bypassea y ahí sí, acá tiene que ir Page Table, en realidad tiene que ir a los 3 niveles, a todo eso, y recién de acá sale esto y ahí sí, lo suma con el offset. Pero imagínense que acá es acceder por lo menos 2 veces a la memoria física de la máquina.
y acá es una memoria dentro del procesador. Esto está en el MMU. O sea que esto es muy rápido. Toda la memoria virtual se basa en que exista el TLB, porque si no, no funcionaría. Es una gran optimización que tiene. ¿Qué tiene adentro esto? Tiene un montón de registros, y esos registros son los que están acá. Tiene dos cosas importantes, bueno, las tres cosas son importantes. Tiene la virtual page number, la physical, el frame físico, y los permisos. Y acá no tiene mucha vuelta rara. Si el virtual page number en Intel, habíamos visto que tenía un offset de 12, y esto eran 10 y 10, pero conceptualmente todo esto era el virtual page number y esto ocupaba 20, bueno, son estos 20 los que están metidas en el TLB. ¿No? Los dos niveles es una optimización para la tabla, pero una vez que ya terminamos la traducción, lo que tenemos que guardar en el caché es todo el virtual page number, o sea que estos son 20 bits, en el caso de Intel. El physical el frame number también van a ser 20 bits. Y los access permission, lo que sea. Generalmente esto va a ser lo que estaba en el último cachito de la última tabla de páginas. Estos iban a ser 12 bits. Que se confunde porque 12 bits también es el offset, pero no. No es el offset. O sea que con esos tres registros armamos la TLB. Y la cosa funciona así. O sea, cuando tienen que hacer traducciones virtuales, primero se va a fijar, o sea, este dibujo que está acá, agarramos esto, lo ampliamos y llegamos a esto. Dentro de la TLB es básicamente una memoria, caché, donde ya el acceso mediante índices ya no existe más acá. Esto es un caché más en el sentido tradicional. El page number, virtual page number, esto se busca en paralelo, porque esto es hardware, el hardware funciona en paralelo, en cada una de las entradas de la tabla esta. Se busca en todos lados al mismo tiempo. Si machea en alguna, si machea en dos de esas preguntas, bueno, eso los de hardware lo deben haber resuelto, pero no nos importa. ¿No? La cosa es que se busca en paralelo por virtual page number. Y una vez que este valor lo encuentra en algún lugar, por ejemplo acá, agarra el page frame, el page frame lo saca acá, le combina el offset que está ahí, y ya está, y terminó la cosa. Y de paso puede ahorrarse el chequeo de acceso, o sea, todo lo que estaba en las tablas lo guardó también cacheado acá, entonces si este tipo está tratando de acceder a la memoria que no tenía permiso, bueno, esos chequeos se hacen en la TLB directamente, o sea, cuando encuentra la entrada de lo que queremos, se fija los permisos y o lo deja pasar o no lo deja y no tiene que seguir adelante. Y esto tiene toda la sutileza de los cachés que también la gente de hardware sabe cómo funciona. Obviamente que esto no tiene esto tiene una cantidad fija por diseño, le ponen un cierto tamaño y se van reemplazando a medida que se van usando los valores. ¿Con qué criterio se van reemplazando? Bueno, seguramente cuando entre otro valor elegirá alguno de estos, el menos utilizado, no sé cómo funcionará, y se saca el valor y se pone el valor nuevo de la cosa que queremos. Pero acá ya es mucho más parecido a una cosa de software que harían ustedes, una memoria, un hash map, pero implementado en hardware. En la vida real, para que vean que es un poco más complicado, pero también es ilustrativo esto, no hace la búsqueda en paralelo, sino que hace esto que seguramente lo vieron en materias de organización de computadoras. Esto sería full associative, quiere decir que busca en paralelo en todos. A veces usa una cosa intermedia, tipo combina acceso por índice combinado con buscar en paralelo en varios lugares. Entonces, un cierto valor siempre puede, si existe en un índice determinado, pero puede existir en 4 posibles bancos de caché, si quieren. Esos 4 se buscan en paralelo y si en alguno de esos existe, ahí termina macheando. Pero todo eso es una optimización de hardware, simplemente. Y cuando se hace eso es lo que se llama set associative, en vez de full associative. Cada uno de estos sería un set de los que tiene que machear. Y un procesador se termina siendo así, termina siendo un montón de cosas, tiene toda la parte de la MMU y toda la parte de la data. Esto no vimos nada de esto, este es el caché común que ven en otras materias, el L1, el L2 y todo esto, que está la data, y este es el MMU, que puede tener varios niveles de TLB, ¿no? Es un caché, o sea, puede tranquilamente tener varios niveles.
con distintas configuraciones. Este es 4-way associative, o sea, como que tiene cuatro de esos conjuntitos. Para que se hagan una idea, esto creo que es real. Este tiene 64 entradas, el L2 tiene 512 entradas, y esto aprovecha el hecho de que generalmente cuando accedemos a memoria, accedemos a una página y una vez que tradujimos la página es muy probable que querramos cosas dentro de la misma página. Entonces, si recuerdan, la traducción de una página es solamente la traducción del page number, no del offset. Si usamos cosas dentro de la misma página, distintos offsets, van a matchear todas en el TLB y ahí es donde funciona bien. O sea que con 512 y 64 y 2 niveles y eso no sé qué es, termina funcionando bastante eficientemente la cosa. Y todo completo también, para ilustrarlo, termina funcionando así. Toda una parte que es de caché de datos y toda una parte que es de caché de direcciones. Lo que se tiene que quedar de acá es eso, insisto. Toda la parte del caché de datos, no hablamos nada del caché de datos. Eso es otra materia. Toda la parte del caché de direcciones es el TLB. Y el TLB no cachea datos, sino que cachea mapeos de VPN, o sea, de Virtual Page Number, a Physical Page Number, si quieren. Fíjense que tampoco tiene que guardar offset ni nada. El offset lo agarra de la dirección original y lo enchufa en la dirección de salida. Todo eso. Y creo que esa... ya estamos terminando. ¿Pero pregunta hasta acá? Ya quedan 2 o 3 detallecitos chiquititos y vemos. Acá también hay... Después léanlas estas últimas 3, pero esto es más fácil si se los digo. Siempre que meten un caché en el medio, parece que solucionaron un problema, pero se compraron otros problemas. Habíamos dicho que cuando se hacía un cambio de proceso había que cambiar las tablas de páginas. Al cambiar el SAT-P, ya me olvidé cómo era, pero el CR3 en Intel y el SAT algo en RISC-V, lo que hace eso es que cambie las tablas de páginas. Si son varios niveles, cambia el directory y todo eso, pero cambia la tabla de páginas. Pero ahora tenemos un caché, y ese caché tiene las traducciones recientes. Tenemos que hacer algo con ese caché, porque si no, si bien cambiamos las tablas de páginas, vamos a pegar en ese caché y nos va a dar páginas anteriores de proceso anterior. Es un problema que van a tener con todos los cachés. Los cachés funcionan muy bien si no cambia lo que está atrás del cachet en segundo plano. Acá cambiaron las tablas de páginas, entonces el cachete hay que tirarlo, resetearlo y empezar de vuelta. Ese reseteo se suele llamar flash de los cachés. Y esto es más o menos lo que hablan las últimas diapositivas. Y se los puedo mostrar. Voy a mostrarle un cachito de XV6, pero muy poco, y ya con esto terminamos. Este es el código del... A ver si lo puedo hacer más grande porque está medio complicado. ¿Tiene zoom esto? Ahí está. Hay un poquito más... Esto es directamente en GitHub, como pueden ver. No tiene tanto raro. Y acá está el amigo Trampolín que habíamos visto hace un par de clases, que es el código principal que usa para hacer un cambio de usuario a kernel y después se hace el cambio de contexto. Pero esto lo que hacía era principalmente sacarle una foto a los registros. No me interesa tanto eso, pero lo vamos a ver de vuelta. Y además, lo más importante, cambiar el espacio de direcciones de un proceso a otro, del proceso del kernel, por ejemplo. Toda la parte de sacarle la foto a los registros, si no lo vieron antes, acá está. O sea, agarra cada uno de los registros que tienen un nombre convencional, pero esto podría haber sido registros 1, 2, 3, 4, así todos los registros, y lo va guardando en distintos offsets de un pedazo de memoria. No es lo principal que estamos viendo, pero es interesante, y acá está la foto mientras se las está sacando. Pues después hace otras magias que no importan tanto, y lo que tiene que hacer en algún lugar es esto, que acá aparece el registro SAT-P. Esto lo que termina haciendo que se cambie la paginación, o sea, pasamos del
del proceso usuario al proceso kernel, y para hacer eso teníamos que cambiar la tabla de páginas del usuario a la tabla de páginas del kernel. Esta instrucción simplemente lo que hace es hacer un cambio de esta cosa, la seteamos en SATP. O sea, acá estamos seteando algo en SATP y esto podría ser CR3 en x86. Pero después de hacer el cambio de la tabla de página, tenemos que hacer otra cosa que está acá. La instrucción en sí es medio mágica y medio oscura, pero si no fuera por el comentario no sabríamos qué hace. Pero lo que está haciendo acá es flushear la TLB. Y la tiene que hacer una después de otra. Primero tiene que hacer el cambio de las tablas de páginas, simplemente seteando el registro este, y después tiene que hacer una magia para flushear la TLB. Y al hacer eso termina haciendo el cambio de contexto, básicamente. Más que contexto de usuario a kernel en el caso de x86. Pero acá saben que esta cosa que si la vieron no sabían qué era, bueno, ahora saben que se relaciona con un caché que nos podría dar información vieja. Sería un bug muy malo que hacer un cambio de contexto y poder acceder a la memoria del otro proceso. Por culpa de un caché. Y creo que ya me pegué un par de cositas más, pero simplemente para completitud las muestro, pero no queda mucho más de nada. A ver, no, esto no importa. Léanlo para saber qué es lo que es, pero se relaciona con multiprocesadores. Cuando se hace un cambio de contexto, como que le tiene que mandar una interrupción a todos los procesadores. La verdad que no sé muy bien qué es esto. Pero lo importante es lo último que leí, para el cambio de contexto. Y esa ya es la última. No sé, ¿preguntas finales tienen? Si no, la clase de hoy, prontita, termina acá. Sí, Cristian. Sí, yo no entendí más que nada de qué hacen con la TLB cuando se hace el cambio de contexto. O sea... No, simplemente la tiene que vaciar para que no le queden entradas viejas del proceso anterior. Pero vaciar. No sería muy costoso después. Y es costoso. Hay que rellenarlo otra vez. No, es costoso porque el proceso que está entrando al principio va a dar 2 mises. No se optimiza eso, se vacía la TLB y al principio las primeras accesos a memoria va a dar 2 mises hasta que se calienta, se suele decir así, el caché. Los cachés en general siempre al principio dan mises y después empiezan a dar un hit ratio más alto, y esto no es la excepción, es como cualquier caché. Y eso hay que vaciarlo y rellenarlo por cada time slice, ¿no? Por cada cambio de contexto. Cada vez que cambia la memoria tenés que vaciar el caché ese. Porque caso contrario sería catastrófico. Cambiaste el contexto, pero ahí tenés direcciones válidas, virtuales válidas, que mapean inclusive con permisos y direcciones físicas del proceso anterior. O sea que tener un proceso accediendo a memoria del proceso anterior. Sería malísimo. No tiene otro chequeo para darse cuenta el procesador que está accediendo a cosas del proceso anterior. Confía en lo que hace vos. Vos como sistema operativo tenés que limpiar ese caché para que ese bug no ocurra. Y sí, y esa es una de las tantas cosas que hacen que los cambios de contexto sean costosos. Porque flushear la TLB no es tan terrible. El problema es que al principio te da todos mises. Hasta que se calienta el caché. ¿Había otra? No sé si había mano o pregunta. Esa es vieja, la pregunta está que está acá. ¿Y esa entrada se guarda en algún lugar cuando se...? No, eso es lo mismo que decía. O sea, un flyer depende de la arquitectura. Tienen que leer el manual de la arquitectura. Pero en general no se optimiza, tipo guardándola y se vuelven a poner. A lo sumo, en algunos casos, algunos procesadores tienen para flushear algunas y no todas. Si se hace un cambio de contexto hay que flushear todas. Pero también puede darse el caso, por ejemplo, de que tenés memoria ya mapeada, le cambiás los permisos, entonces si le cambiaste los permisos en la tabla de páginas a una página, esa entrada dentro del TLB esa habría que sacarla. Una sería borrando todo el TLB, sería muy costoso eso, pero capaz que se puede solamente borrar una entrada para que solamente lo que cambiaste vos
se pierde. Pero eso ya es una optimización, depende de si el procesador permite borrar de una las entradas o hay que hacerlo bien fuerza bruta y borrar todo. Pero si se borran, no se guardan, porque inclusive el TLB no es generalmente accesible ni al los procesos ni loco, pero generalmente el procesador tampoco tiene acceso a lo que está en el TLB. Es un caché. Caché, como le decía, es oculto, entonces, de la misma forma que el sistema operativo no tiene control de qué cosas se van cacheando en el caché de datos, tampoco tiene mucho control de qué cosas se van cacheando en esa tabla. No puede acceder y leer esa tabla. Es algo que el hardware solo resuelve. A lo sumo puede decir esto, si existe esta entrada, borrala y invalidala. Pero en general se invalida todo. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Hay alguna? ¿Hay alguna razón por la que no use la técnica esta del trampoline y el tramframe? Que se usaba para, o sea, se guardaba el contexto de un proceso en un sector de la memoria, si no se puede guardar la caché. No, bueno, son cosas diferentes. Eso es más para hacer el cambio, eso más a nivel del sistema operativo, a nivel del software. Esto estamos en el hardware directamente. Y como les decía, ni siquiera podemos leer, no hay una instrucción para leer el TLB. Es una optimización que hace el hardware transparentemente que nosotros no podemos tocar, básicamente. Podemos controlarla un poco, pero no la podemos tocar. No podemos leerla, podemos flushearla o hacer alguna cosa, pero no es que dame las entradas y las guardo. Por lo menos hasta donde yo sé, ninguna arquitectura que conozco yo permite leer directamente el contenido de la TLB. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, lo dejamos acá, cortito, queda la grabación, después leanla de vuelta. Porque memoria suele ser un tema que no les gusta mucho, pero probablemente porque no lo explicamos bien. Hoy traté de explicarlo más en detalle, todos los puntos. Después la próxima va a estar más buena porque ahí vamos a ver cómo el sistema operativo usa todo esto, cómo configura estas tablas, cómo aloca memoria y todo eso. Pero si no hay más preguntas, dejo de grabar y nos vemos la próxima.